Bueno, bienvenidos todos a la conferencia que el doctor Carlos Malamud nos ofrece el día de hoy en nombre del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar, aquí en Caracas. Les damos la bienvenida a todos. Agradecemos al doctor Malamud la deferencia que ha tenido con nosotros y comenzamos la conferencia Mitos y Falsedades en los orígenes de la integración latinoamericana. Carlos Malamud es catedrático de Historia de América en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED de España, y es investigador principal del Real Instituto Elcano. Es miembro de la Academia Nacional de la Historia en Argentina y acaba de publicar su más reciente libro que tiene un título y un subtítulo. El título es El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, falsificación de la historia e integración regional en América Latina, con el subtítulo Arando en el mar y sembrando en el viento. Muchísimas gracias, doctor Malamud. Lo escuchamos. Gracias. Gracias, doctora Guerrero, por esta valiosísima invitación que la verdad agradezco profundamente. El ámbito donde poder expresar algunos de los puntos de vista sobre mi libro, un libro, como bien señalaba Carolina antes, reciencito, salido del horno, ¿no? Y en ese sentido, mi intervención de esta tarde se va a centrar sobre todo en la integración regional, pero sin analizar ni su desarrollo histórico, ni profundizar en sus instituciones, ni valorar sus éxitos y sus fracasos, sino centrándome en cuáles son sus mitos fundacionales. Por lo tanto, voy a pretender ver en qué medida estos mitos descansan en causas reales o son solo productos de falsificaciones guiadas por propósitos políticos o ideológicos, aunque también contando con un notorio respaldo académico. Dicho de otra manera, ¿es posible afirmar que Bolívar es el gran precursor de la integración latinoamericana? ¿O que Miranda, Bello, Martí o Sandino, otros nombres destacados de la historia regional, son piezas esenciales en esa línea que va, teóricamente, desde la independencia a Hugo Chávez? Todas estas preguntas y otras como, por ejemplo, el papel jugado por Estados Unidos, Haití y Brasil en el proyecto de unidad americana, o por qué han fracasado hasta ahora todos los intentos de construir la llamada Patria Grande, se intentan responder en mi libro. Mi premisa es que no se puede asociar la unidad hispanoamericana posterior a la emancipación con la integración regional. Los líderes independentistas buscaban unir las nuevas naciones a escala regional o continental con fines defensivos y para alcanzar la independencia, pero ignoraban lo que era la integración regional, al menos según los parámetros con los que ahora utilizamos esta cuestión. Por lo tanto, no existía tal teoría, la de la integración, ni el concepto aparece en los textos de la época. Estos mismos líderes, los líderes independentistas, con Bolívar a la cabeza, solo pretendían recomponer la unidad del Imperio español que había sido destrozada por la independencia. La aureola que rodea a Bolívar y ha servido para resaltar su papel precursor en la integración deriva de sus triunfos militares y de su aporte a la independencia. Pero, como señaló Soyske, el Libertador ganó la guerra seguro de sus conocimientos íntimos de la modernidad local de América, pero fracasó como Miranda en la soñada revolución continental. Mi intervención se mueve entre dos planos temporales: el tiempo en que ocurrieron los hechos y el pasado más próximo, cuando se acuñó su utilización política y propagandística. Al vincular historia y discurso integracionista, aludo a dos temas distintos. De un lado, a su uso y manipulación para justificar posturas políticas vinculadas con la llamada Patria Grande y presentar a Bolívar como gran impulsor y protagonista de la integración. Por el otro, a su utilidad para aplicar las dificultades que impiden avanzar o para explicar las dificultades que impiden avanzar en la integración. Un actor omnipresente de todo este recorrido es el nacionalismo,
un nacionalismo estrechamente vinculado a la formación de las nuevas repúblicas y clave para entender las posturas refractarias a ceder cuotas de soberanía en instituciones supranacionales, uno de los frenos más evidentes a la integración regional. Por eso no resulta original afirmar que este proceso, el de la integración, atraviesa una crisis profunda y que más allá de cierto voluntarismo, la patria grande sigue siendo una quimera. El vendaval bolivariano dominó el comienzo del siglo XXI, afectando la política de numerosos países e incluso la del conjunto del continente. También la forma de interpretar la historia, dada su peculiar manera de reescribirla. Prueba del éxito es su apropiación del patronímico bolivariano para definir tanto un movimiento político como una línea de pensamiento de marcado sesgo ideológico. Los historiadores no eludimos la reescritura de nuestra disciplina, ya que, como bien señaló Benedetto Croce, toda historia es historia contemporánea. Y si bien no somos como Penélope, abrazamos nuevas interpretaciones a tenor de preguntas y evidencias novedosas. Pero una cosa es reescribir la historia formulando nuevas preguntas al pasado y otra muy distinta reescribirla para influir sobre el presente o el futuro con claros intereses políticos. En este caso, no estamos reescribiendo la historia, sino manipulándola o, como también ocurre, falsificándola. Durante la reciente experiencia populista, el mayor perjudicado por el furor revisionista fue el mismo Bolívar. Se lo presentó como el gran libertador que fue, pero también como un adelantado a su tiempo, revestido de atributos políticos e ideológicos extemporáneos. Chávez lo convirtió en el eje de su acción y su pensamiento. El camino de Bolívar a Chávez está jalonado de luchas populares y tiene un único y previsible final, la definitiva independencia. Pero, como apuntó Castro Leiva, el pensamiento bolivariano fue víctima de su propio historicismo. Por eso, sus manipulaciones necesitan adaptarlo a demandas actuales. Esto permite encontrar un Bolívar fiel a su legado y otro no. Un Bolívar verdadero, el que retuvo el poder, y otro falso, el que lo perdió y adhirió a posturas conservadoras. Al presentar a Bolívar como precursor de la integración, se rescata el Congreso de Panamá de 1826 y dos frases de la Carta de Jamaica. Estas son, la primera: es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Y la otra: qué bello sería que el Istmo de Panamá fuera para nosotros lo que es el de Corinto para los griegos. La utilización política del pasado no es novedosa, ocurre desde que el hombre conoce su valor y el poder que le da controlarlo. Por eso George Orwell afirmó: quien controla el presente, controla el pasado, y quien controla el pasado, controlará el futuro. La falsificación reciente de la historia latinoamericana tuvo su momento estelar en la reinvención de Bolívar como precursor de la definitiva emancipación como un revolucionario socialista, partidario de la segunda y definitiva independencia de Estados Unidos. En Venezuela, la apropiación de Bolívar no es algo nuevo y el pensamiento bolivariano sirvió y sirve para diversas causas, siendo precursor de casi todo, desde la industria petrolera a la ecología. Ahí está el famoso culto a Bolívar de los que nos hablaba Germán Carrera Damas. Pero, como advirtió Juan Morales, cualquiera puede ser bolivariano. Pueden ser bolivarianos los socialdemócratas, los comunistas, inclusive los pinochetistas o desde Fidel en adelante. Según Carrera, la religión civil bolivariana es exclusiva y excluyente. Y cito: más que una emancipación política, define el punto de partida absoluto. Antes de la independencia y de Bolívar, virtualmente todo era tinieblas. La patria venezolana vino entonces a ser creada como Dios creó al mundo. El pensamiento bolivariano se convierte en palabras de evangelio. No es necesario explicar lo evidente, basta con recitarlo de memoria. Fin de la cita. Otro dato que suele ocultar el relato oficial es que la patria grande, la de comienzos del siglo XIX, la de Bolívar y los restantes actores de la independencia, omitía Brasil,
que, como Estados Unidos y Haití, hablaba otra lengua, pese a estar en el mismo continente. Brasil tampoco pertenecía al mismo universo político, una verdad entonces asumida, pero que hoy es negada sistemáticamente. Al vincular la emancipación con los orígenes de la integración, se manejan diversas ideas sobre su significación, aunque se omiten las definiciones y se dice que unión e integración son sinónimos y prácticamente la misma cosa. La constante asimilación de conceptos provoca numerosos equívocos. La unidad de las naciones no equivale a integración, y menos con su actual sesgo multilateral, que implica institucionalidad y cesión de cuotas de soberanía a instancias supranacionales. Quienes vinculan integración con independencia la confunden con antinorteamericanismo, antiimperialismo, ya que todo lo opuesto a Estados Unidos favorece a la patria grande. Hay quien traza una línea de continuidad entre Bolívar y el Che Guevara. Otros unen la teoría de la dependencia y la teología de la liberación con antiimperialistas connotados, como Bolívar, Artigas o Francisco Bilbao, otros más radicales como Martí Sandino, o marxistas como Mariátegui y Diego Guevara, y espíritus creativos como Prebisch o Celso Furtado. Como se ve, un gran cóctel donde cabe casi todo. Dos cosas llaman la atención en este itinerario. La primera, el esfuerzo por incluir a Brasil, aunque en el detallado listado de nombres y sucesos no figura nada ni nadie relacionado con su pasado. La segunda, el énfasis en vincular integración regional e independencia, como si una fuera consecuencia de la otra o la condición necesaria para su realización al relacionarlas cronológicamente. Sin embargo, más allá de las diferentes entidades administrativas y jurisdiccionales previas a la emancipación, lo que sí estaba unificado era el Imperio Español. A esa unidad se remitían los contemporáneos que creían que unidos resistirían mejor los embates realistas. Tengamos en cuenta que la emancipación fragmentó al imperio. Aquí destacaría el desconocimiento de la historia colonial de quienes vinculan el origen de la integración con la independencia, porque en realidad ocurrió lo contrario. Las colonias españolas estaban más integradas económica y políticamente antes de 1808 que tras la génesis republicana. En las últimas 2 o 3 décadas, el estudio de la integración regional se ha centrado más en la historia de las ideas y en el antiimperialismo y el marxismo que en su propia dinámica, alumbrando un relato totalmente ideologizado y politizado. En este contexto, nadie aborda una cuestión clave para explicar a Bolívar. ¿Qué significaba integración en la primera mitad del siglo XIX? ¿Qué se quería integrar? ¿Para qué? ¿Con qué mecanismos? Por eso no extraña que se proponga a los teóricos de la integración construir nuevos paradigmas, relacionando a los llamados pueblos originarios con los libertadores y los intelectuales progresistas. El sueño de Bolívar o su capacidad visionaria lo justifican casi todo, como la vinculación del pasado prehispánico con las luchas anticoloniales y la integración regional. Quienes insisten en este discurso y en el protagonismo de los grupos subordinados, comenzando por los indígenas, se olvidan de la perspectiva criolla y elitista de Bolívar. Si Bolívar hubiera propuesto la integración regional, esta hubiera sido, sin duda, una integración oligárquica y criolla. De la deriva reciente de estos estudios se desprenden 2 ideas. Primero, la integración es positiva para el interés popular y por eso los poderosos, el invasor europeo, el imperialismo norteamericano y las oligarquías locales frenan su avance. La conclusión es sencilla. América Latina no se integra porque no la dejan. Segundo, hay un continuum entre la primitiva integración prehispánica con la impulsada por Bolívar y la que encarnaron posteriormente Chávez y el ALBA. La idea del sueño bolivariano viene de antiguo, como prueba la propuesta de alianza continental realizada por Sandino en 1929 y su plan de realización del supremo sueño de Bolívar. A diferencia de estas interpretaciones, insisto en que Bolívar solo pensaba en la América antes española, era su horizonte vital. Es decir, Hispanoamérica, una construcción intelectual que excluía a Brasil. Cuando Bolívar escribió la Carta de Jamaica en 1815, su universo americano
se limitaba básicamente a los territorios de Venezuela y Colombia. Todavía no había ido a Quito ni se había enfrentado a Pasto y a los pastusos. Con este horizonte era sencillo hablar de unidad americana. Su perspectiva cambió cuando llegó a Perú y encontró allí una realidad diferente. Ahí constató que era venezolano y que su ejército era considerado un ejército invasor. Y dijo, esto no es Colombia y yo no soy peruano. En el Perú no se pueden hacer las cosas como en Colombia y yo en calidad de colombiano menos aún porque siempre seré extranjero. El sueño bolivariano se asimila entonces a la integración regional definida en el Manifiesto de Cartagena de 1812 y la Carta de Jamaica. Sin embargo, Castro Leiva alerta de la ilusión ilustrada al referirse al fracasado intento de construir la Gran Colombia. La unidad se enfrenta entonces a una fragmentación interminable propiciada por la anarquía y el choque de diferentes proyectos nacionales o regionales. El proyecto unificador fue solo uno más, aunque no el que tuvo mayor apoyo popular ni el que se impuso. Pero una cosa son los intentos de crear una gran federación o confederación de estados al amparo de la independencia y otra muy distinta, impulsar la integración regional según los criterios actuales. La idea de la invención de la nación o de una nación inexistente es recurrente. Por eso habría que rastrear la evolución y el posterior fracaso de algunos macroproyectos nacionales, como el primer imperio mexicano, la República Federal de Centroamérica, la Gran Colombia o la Confederación Perú-Boliviana. Los obstáculos para conformar grandes unidades políticas eran fuertes. Las divisiones internas y los diversos proyectos nacionales frustraron el ideal preferido de Bolívar, la Gran Colombia, esa ilusión ilustrada de Castro Leiva. Tampoco se avanzó en la construcción de una identidad nacional común al primar las identidades preexistentes y las regionalistas. Se suele apuntar a Miranda como precursor de la emancipación, de la unidad hispanoamericana y del pensamiento de Bolívar. Pero una cosa era luchar por la independencia y la unidad, y eventualmente por mantenerla, y otra distinta abogar por la integración regional. Su visión geoestratégica tenía alcances continentales, casi imperiales. Buscaba reconfigurar a las colonias en una gigantesca federación de estados dirigida por uno o dos incas, pero nunca pensó en desmembrar el imperio. Sin embargo, con Miranda comienza a modelarse la identidad americana. Fue el primero en vincular unidad política con ciertos rasgos culturales comunes como lengua y religión. Su discurso preliminar dirigido a los americanos de 1797 entendía a la América española como un todo, centrado en la unidad del imperio y una patria común. También alude al papel protagónico del Istmo de Panamá como eje de una América independiente, una idea luego retomada por Bolívar. Los españoles americanos definían su identidad por su pertenencia a la monarquía hispana, la nación española, y en torno a ella Miranda y Bolívar definieron sus proyectos de unidad. Era una identidad fuerte, caracterizada por la lengua, el castellano, que hablaban criollos y mestizos, también buena parte de las castas, y un número creciente de indígenas. Pero ahí estaban la religión católica, la historia que los criollos relacionaban a su origen peninsular y los vínculos familiares reforzados por la monarquía, por las migraciones y, como no, la monarquía, que era el eje de la unidad política basada en los vínculos individuales y colectivos con el monarca. Buena parte del bagaje integracionista de Bolívar está presente en la Carta de Jamaica, que según Inés Quintero tenía una clara finalidad política y propagandística. Su principal problema está en considerarla, como hacen algunos, un testimonio panorámico y estático en lugar de la evidencia de un tránsito, de un viaje a través del tiempo. La Carta de Jamaica no fue un llamamiento al pueblo americano, pues en 1815 el pueblo americano no lo oyó. Para Pino Iturrieta, la carta no fue un escrito aislado al ser complementado con otro de la misma época, firmado por el americano. Muchos insisten en el carácter profético y en la apuesta integracionista de la Carta de Jamaica.
El primero fue clave en la construcción del culto a Bolívar. Para Quintero, la genialidad de Bolívar como atributo especial y providencial se sostiene y repite sin variaciones. Es la carta profética del genio. Y esto lo dice Felipe Larrazábal en 1865, uno de los impulsores del culto a Bolívar, que dotó al Libertador de un don de clarividencia, y dice Larrazábal: todo encomio que quiera hacerse de esta carta será pequeño, pero lo que más tiene de resaltante es la clarividencia del hombre de genio. Bolívar escribía en 1815 y puede decirse que miraba claramente lo que había de realizarse 5, 20, 30 años después. Conocía lo futuro. Todo eso lo veía Bolívar y lo escribía. ¿Puede ir más lejos por ventura la inteligencia humana? Ha llegado entonces el momento de ver qué dicen sobre la integración regional el Manifiesto de Cartagena y la Carta de Jamaica, presentados como los pilares del pensamiento bolivariano. El Manifiesto de Cartagena dice: soy del sentir que mientras no centralicemos nuestros gobiernos americanos, los enemigos obtendrán las más completas ventajas. Seremos indefectiblemente envueltos en los horrores de las disensiones civiles y conquistados vilipendiosamente por ese puñado de bandidos que infestan nuestras comarcas. Aquí Bolívar no habla de integración ni de sus mecanismos, solo quiere un Estado centralizado, fuerte y poderoso para derrotar a sus enemigos. En la Carta de Jamaica reaparece la unión como la mejor opción para reforzar el poder militar y alcanzar la independencia. Los defensores del Bolívar integrador reservan el mayor mérito a la Carta de Jamaica, citando parcialmente su fragmento predilecto para resaltar los aspectos positivos, aunque sea al precio de distorsionar el discurso. Como ya mencioné antes, dice Bolívar: es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Pero aquí no hay un punto, sino un punto y coma, y la frase prosigue: mas no es posible, porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres semejantes, dividen a la América. Uno de los primeros en destacar este hecho fue Pino Iturrieta, y Inés Quintero también insistió en cuestiones similares. Por lo tanto, de todo esto no se desprende ninguna pulsión por la integración regional. No se puede sostener tal idea ni convertir a Bolívar en el padre de la integración con una sola frase sacada de contexto y que ni siquiera se corresponde con lo que fue su acción política y de gobierno. Lo más que podría argumentarse es que su máxima aspiración era recomponer la vieja unidad del imperio y que ya se había fragmentado. Por lo tanto, es frecuente escuchar preguntas sobre el surgimiento de varias naciones a partir de un mito independentista común. Pero también valdría hacerse la pregunta inversa: ¿cómo se pudo insistir tanto y durante tanto tiempo en la unidad en un entorno marcado por la fragmentación sin valorar la influencia aglutinadora del imperio? Paradójicamente, la experiencia de la Gran Colombia terminó fragmentada en 3 países diferentes: Colombia, Ecuador y Venezuela. Por lo tanto, aquí Bolívar no vio cumplido su sueño de una América unida y ni siquiera pudo asistir a la vertebración de la Colombia unificada. Por lo tanto, se puede decir que la Gran Colombia fue un gran microcosmos de esta unidad hispanoamericana, donde afloraron problemas y complicaciones, divisiones y contradicciones presentes a escala regional. Las distancias que separaban a las capitales, Bogotá, Caracas y Quito, junto a los accidentes geográficos, las malas carreteras y las diferencias étnicas y sociales, amenazaban la unidad. La particularidad de los sistemas productivos de Venezuela y Nueva Granada tampoco favorecían la integración económica. A esto se agrega que Bolívar nunca contó con una verdadera base de poder regional, lo que evidentemente complicaba sus planes.
Ahora bien, en el caso de haberse logrado la unidad, ¿cómo se habría organizado? Aquí nuevamente los obstáculos son mayores que sus aparentes ventajas. Ya advertía Bolívar que un Estado demasiado extenso en sí mismo por sus dependencias, al cabo viene en decadencia y convierte su forma libre en otra tiránica, y por lo tanto desemboca en despotismo. Mientras duró la guerra, hubo poderosos estímulos para la defensa común, pero una vez terminada, afluyeron las viejas tensiones y contradicciones. Para Bolívar, la independencia de Venezuela fue solo un primer paso en la dirección correcta. La experiencia le demostró que una Venezuela independiente no bastaba para mantenerse libre y romper con España. Dada la importancia de un Estado más grande, la confluencia con Nueva Granada era sustancial. Venezuela fue el embrión de la Gran Colombia, pero desde 1815 también fue la primera en cuestionar su unidad. En su intento de consolidar la independencia, Bolívar tuvo problemas en Colombia, en Pasto y fuera de ella, comenzando por Perú. Reivindicaba así su derecho a intervenir sin que lo invitaran en defensa de la Revolución Americana. Pero en Perú, como ya vimos, encontró serios obstáculos. En noviembre de 1823, su desilusión era total. Ya no hay que contar más con chilenos y argentinos, y estos peruanos son los hombres más miserables para la guerra. Desde luego, debemos resolvernos a sostener solos la lucha. Encima, la presencia de sus tropas era vista con recelos. Decía Bolívar, parece que los miembros del gobierno peruano nos tienen más celos a nosotros que los españoles. Pero para los peruanos, Bolívar era solo un venezolano y su ejército un ejército invasor. José Joaquín de la Riva, en una de sus coplas, El Fusilico, dice lo siguiente: cuando de España las trabas en Ayacucho rompimos, otra cosa más no hicimos que cambiar mocos por babas. Nuestras provincias esclavas quedaron de otra nación. Mudamos de condición, pero solo fue pasando del poder de don Fernando al poder de don Simón. Y Bolívar era plenamente consciente del rechazo que generaba en las élites peruanas. Pero si a los peruanos no los tenía en alta estima, a los quiteños tampoco. Y lo mismo se puede decir de los indios andinos, aunque el sentimiento de desconfianza y rechazo era mutuo. Los peruanos rechazaron tanto la dictadura de Bolívar como su propuesta de confederación de países andinos. Y aquí evidentemente nos vamos a encontrar con el fracaso de la Federación Andina. De todos modos, la discusión sobre la forma de Estado, monarquía o república, y sus características centralista o federalista, es esencial para relacionar el proyecto unificador de Bolívar con la integración y valorar al mismo tiempo su viabilidad histórica. En torno a ciertas dicotomías, como monarquía o república, centralismo o federalismo, se estructuran algunos dilemas del pensamiento bolivariano sobre la forma de gobierno y su ejercicio. Es una cuestión importante, ya que si gobernar una nación pequeña era complicado, pilotar una más grande era todavía más difícil. Pero Bolívar no deseaba ni una gran república ni una monarquía universal, ambos objetivos que creía imposibles. Estas dudas se superponen al tamaño de las nuevas naciones e incluso al pleno ejercicio de la democracia, sin que las diferentes posturas siguieran una pauta ideológica. Sí, Bolívar abogaba por un país grande y centralizado, con un gobierno fuerte, algo contrario al federalismo y la descentralización. Por eso Natalio Botana se ha referido a Bolívar como al arquitecto frustrado de gobiernos mixtos impostados en la forma republicana. Las posturas se cruzaban. Liberales y conservadores podían ser centralistas o federalistas según sus convicciones y su manera de concebir la realidad. Pero Bolívar era un caso aparte, al ser simultáneamente liberal, conservador y centralista. Tampoco se debe perder de vista la aproximación de Bolívar a la democracia y las elecciones, algo esencial en su propuesta de unidad. Su prevención antielectoral era temprana, aunque sin rechazarla de plano. Es una cuestión central en esta discusión, porque ¿cómo se va a realizar la verdadera integración de América Latina sin democracia, sin gobiernos democráticos?
Su oposición al federalismo también era tajante al considerarlo contrario a los intereses de un Estado emergente. La debilidad de un gobierno federal era incontestable cuando América necesitaba fortaleza y unidad. Por eso, desde su punto de vista y de muchos de sus contemporáneos, la división los debilitaba frente al imperio español. Para concluir, señalaría que el discurso bolivariano se centraba en la unidad americana y no en un proyecto de integración regional, un concepto, como dije, inexistente a principios del siglo XIX. Sin embargo, esta idea no es asumida por quienes han estudiado el papel de Bolívar en la materia, comenzando por los más críticos. Pino Iturrieta, por ejemplo, dice que la Carta de Jamaica admite la eventualidad de la integración, pero inmediatamente la niega, reduciendo la cuestión a su viabilidad o a que Bolívar asumiera el argumento. Sin embargo, mi postura es más radical, ya que sostengo que Bolívar no concebía una idea de posible integración hispanoamericana, ya que su objetivo no era integrar a países distintos, sino solo recomponer la unidad del viejo imperio español que había saltado por los aires como consecuencia del proceso emancipador. Su objetivo poco tenía que ver con los actuales ejes de la integración regional, el comercio, la economía o la construcción de infraestructuras de interconexión, al primar la posibilidad de dar mejores respuestas militares y políticas al conflicto que enfrentaba, que era el de la independencia. Bolívar conocía perfectamente la división y fragmentación existentes al inicio del proceso de independencia. Su búsqueda de la unidad era un deseo que expresaba en relación al momento que le tocó vivir, sin renunciar a una Venezuela independiente. Un año antes de morir, había descartado recomponer la unidad hispanoamericana y dijo: pienso como usted que el continente va señalándose de una manera tan escandalosa que no puede menos que alarmar a la Europa para sostener el orden social. Esto nos dice claramente que el orden, la seguridad, la vida y todo se aleja cada vez más de esta tierra condenada a destruirse la misma y a ser esclava de la Europa. Unidad, en definitiva, no es integración regional. Aquí convergen dos posturas diferentes. De un lado, la de quienes manipulan la historia y justifican sus prácticas con la legitimidad que dicen les aporta Bolívar y otros actores contemporáneos. Del otro, los que creen sinceramente en la integración y piensan que buscando sus raíces históricas en tiempos pretéritos, la fortalecen. Sin embargo, ambos hacen un flaco favor a la verdadera integración latinoamericana, que es necesaria y que para avanzar a paso firme necesitaría sacudirse definitivamente la retórica y el nacionalismo soberanista que la acompañan. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Malamud, por esta excelente conferencia. Creo que hay unos conceptos sustantivos que ha desarrollado en estos minutos que nos resultan bastante reveladores. Por una parte, la distinción entre el concepto de unidad y el concepto de integración, como bien dice, es un concepto inexistente en tiempos de Bolívar. Y lo otro, la identificación del mito sobre la pulsión integracionista regional de Bolívar, que si no existe el concepto en esa época, pues tampoco puede existir la integración. Y luego también otro aspecto que se revela en su exposición, que es el contraste entre la idea sobre la conveniencia de la unidad o el deseo de la unidad frente a algo que es paradójico a ella, que es la pulsión por la centralización del poder, que al mismo tiempo hace de Bolívar un proponente de un proyecto antirrepublicano, porque centralización del poder en términos como llamarían autores del siglo XX, o sea, analizando este pasado, una suerte de hegemonía, eso termina configurando una convivencia política esencialmente antirrepublicana. Tenemos varias manos levantadas. Yo le voy a dar la
palabra al profesor Ángel Almarza, por favor. Ángel, te escuchamos. Hola, buenos días, saludos desde Morelia, México. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Yo estoy pensando un poco si se planteó, más allá del caso mexicano con el Imperio de Iturbide, si se consideró la opción de la monarquía no como contraparte de la república, sino como sistema político para pensar esa unidad. O sea, ya que se tiene la experiencia no solamente de Iturbide, como dije, en el Imperio Mexicano, sino también toda la experiencia gaditana, la primera, pero sobre todo la segunda, en torno al trienio liberal, el llamado trienio liberal entre el 20 y el 23. Una de las grandes dudas que yo tengo al estudiar este periodo es precisamente eso, o sea, si no solamente en el caso de Bolívar, que bueno, la conozco un poco más, sino en otros casos como el Río de la Plata o en el caso del Perú, en fin, Chile u otras experiencias republicanas, si entre los intelectuales del momento se llegó a considerar esa opción monárquica como una manera de sostener o afianzar o plantear esa famosa unidad, ¿no? No unidad en el sentido de ya más moderno, ¿no? Sino dentro de la concepción bueno, eran experiencias que venimos todos de la monarquía y se podía plantear esa opción, ¿no? Muchísimas gracias. No, evidentemente la monarquía como sistema de gobierno estaba presente en los políticos de la época. De hecho, buena parte de su vida activa la habían desarrollado bajo un gobierno monárquico, y a tal punto que Miranda, inclusive en todos sus escritos, la plantea como una alternativa viable. Incluso habla de poner a dos incas al frente de la nueva instancia diferente al Imperio Español, ¿no? Ahora, el problema gira en torno básicamente, y tiene que ver con algo que planteaba Carolina, con cómo gestionar, cómo gobernar ese proyecto unitario, ¿no? Es decir, bueno, logramos la unidad, sea en torno a una gran república federal, confederal o lo que fuera, o en torno también a una monarquía que reemplace a la vieja monarquía hispana, pero cómo generarla, cómo garantizar la gobernabilidad, ¿no? Y ahí precisamente es donde surge uno de los problemas importantes. Pero sí, el tema monárquico, para volver a la pregunta, es una constante en las discusiones de la época, una constante en torno a su viabilidad, por un lado, y esto se discute desde el Río de la Plata hasta México, obviamente, pero el problema o uno de los problemas es a quién poner con la legitimidad necesaria, con la legitimidad suficiente al frente de un trono, es decir, sea en el Río de la Plata, sea en México, sea en Colombia o sea en toda la América española, ¿no? De ahí, por ejemplo, el protagonismo que tuvieron proyectos como la de que la infanta Carlota Joaquina, la hermana de Fernando VII, pudiera asumir ese papel, o de ahí también la importancia que no solamente Miranda, sino luego otros le dan de poner a un inca o a un descendiente del inca al frente de ese trono, porque era quien podía esgrimir esa legitimidad para ocuparlo, ¿no? Porque ese es otro problema. Si se crea una monarquía, si se entroniza a alguien al frente de esa monarquía, quién es, qué características debe tener, cuál es la legitimidad que va a esgrimir. ¿Es posible enterrar el mito Bolívar? Debemos enfrentar la falsificación de la historia a través de un discurso reconstructor del verdadero Bolívar y pasarnos
la historia futura en ese forcejeo conceptual, o hay posibilidades de superar el mito Bolívar y dejar de hacer descansar en él la conducción de estos destinos sociales. Gracias. Yo no creo que sea posible enterrar el mito de Bolívar, y menos a esta altura de los acontecimientos, ¿no? Es decir, Bolívar se convirtió en un mito prácticamente desde el mismo día de su muerte o incluso antes. Ya su figura había alcanzado una dimensión sumamente importante, tanto dentro de América como inclusive fuera del propio continente, inclusive en Europa, a tal punto que el propio Carlos Marx, en su escrito sobre el Libertador, donde lo compara con un gran burgués, lo único que hace es precisamente acrecentar la figura mítica del Libertador. Por lo tanto, yo no creo que sea posible enterrar el mito. Tampoco creo que sea posible encontrar al Bolívar verdadero, ¿no? Es decir, yo creo que si alguien se lanza la tarea de intentar encontrar el Bolívar verdadero, podrá terminar totalmente alienado, ¿no? O enloquecido como el propio Don Quijote de la Mancha en su lucha contra no los molinos de viento, sino sobre todo en relación con las novelas de caballería. Es decir, porque la cuestión con Bolívar es que Bolívar era básicamente un hombre de acción, un hombre de la política, de las armas. Muchas veces se expresaba a través de sus cartas. Tenemos, creo que son 2.500 cartas que nos ha legado el Libertador, cartas que intentan dar respuesta a situaciones coyunturales muy concretas, y de este modo las perspectivas del Libertador, si no las tomamos en su dimensión cronológica y en el contexto histórico en que se manifestaron, pueden darnos lugar a interpretaciones erróneas sobre su pasado. Otra cosa es lo que creo, y es poner el foco, y de eso en buena medida se trata mi libro, poner en foco en la manipulación tanto del pensamiento de Bolívar como en la falsificación de la historia. Y yo creo que esa es una tarea diferente. Y en ese sentido, yo apuntaba en mi intervención, por ejemplo, a esa presentación incompleta, es decir, a la manipulación que se hace del pensamiento de Bolívar cuando se cita una frase incompleta de la Carta de Jamaica. Pero otro tanto ocurre, por ejemplo, si tenemos en cuenta la idea que se ha querido difundir de Simón Bolívar como un hombre claramente contrario a Estados Unidos y a todo lo que podía significar Estados Unidos. Circula en la red una especie de decálogo con 10 frases del Libertador, donde en ellas uno puede concluir claramente, de acuerdo a lo que se puede leer en la red, de que Bolívar era un notorio y un connotado antiimperialista. Ocurre, sin embargo, que de esas 10 frases yo he logrado localizar 9, porque en ningún momento se cita su origen, que todas esas frases están o bien sacadas de contexto, o bien troceadas, o bien manipuladas, ¿no? Y evidentemente esto tiene que ver con a lo que me refería previamente. Un saludo desde acá, desde Venezuela, exactamente, Cogede. Quisiera opinar sobre las naciones grandes en extensión, lo que Bolívar escribió un poco en la Carta de Jamaica. Dice él: un estado demasiado extenso en sí mismo o por sus dependencias, al cabo viene en decadencia. Por tal motivo, esto es una apreciación mía, no es Bolívar partidario de una sola república en América,
sino de varias repúblicas, con relaciones entre sí. Y aquí es importante recordar, más allá del llamado al Congreso de Panamá, los tratados que se hicieron previos a dicho Congreso, que tiene que ver mucho con la política exterior, con esa idea integracionista de Bolívar de establecer relaciones entre las nobles repúblicas para crear una especie de confederación, pudiéramos llamarlo así, pero no porque estuvieran unidas territorialmente, sino por los compromisos de apoyo entre las repúblicas. En el 22, si no me equivoco, es el tratado entre Venezuela, entre Colombia y Perú. Posteriormente hay un tratado con Chile y uno con Argentina. También en el año 23, si no me equivoco, es el tratado de mutuo apoyo y de ayuda entre México y Colombia. Y posteriormente, si no recuerdo, también hay un tratado entre Colombia y las repúblicas de Centroamérica. Ese es un poco el aporte que quería compartir con todos ustedes. En la historia de las relaciones internacionales y la historia de los vínculos entre los países latinoamericanos, podemos encontrar un sinnúmero de tratados y tratados de todo tipo, pero la pregunta que habría que formularse es si realmente estos tratados dieron lugar a algo más concreto que la firma de una pieza concreta de derecho internacional público, ¿no? Es decir, uno sabe bien, por ejemplo, que en la política exterior de las universidades, los convenios entre universidades del mismo país, del mismo continente o de todo el mundo son numerosísimos, es decir, cada universidad puede sacar pecho por los más de 100, 200 o 1000 o más convenios que tiene firmados, pero la pregunta es cuánto de estos funcionan y cómo funcionan, ¿no? Es decir, y aquí vemos otro tanto de lo mismo, ¿no? Es decir, si los convenios firmados antes del Congreso de Panamá los tuviéramos que evaluar en función del resultado del propio Congreso, evidentemente el saldo sería bastante deficitario, bastante lamentable, ¿no? Sí, es decir, yo no pondría demasiado énfasis a la hora de evaluar el desarrollo de un proceso de integración regional solo en la firma de tratados internacionales, ¿no? Es decir, porque estos tratados pueden decirnos realmente muy poco sobre esto y de ahí que mi conclusión sea que yo me niego sistemáticamente a hablar, y esto es algo que queda recogido a lo largo del libro, de que a comienzos del siglo XIX hubiera nada parecido a un proceso de integración en América Latina. Sí, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Y me disculpan no poner la cámara, pero la conexión en internet está débil. Mire, quería agradecerle al profesor Malamud su intervención y a los organizadores del evento, y mi pregunta va referida a este aspecto. Profesor, ¿por qué este ritornelo por el que algunos quieren hacer ver el surgimiento de los procesos de integración regional latinoamericanos en Bolívar, en sus ideas, en sus escritos? ¿Por qué con cierta frecuencia surge nuevamente esta cuestión que usted toca, me parece, y aborda en su libro en cuanto a la falsedad de este basamento, digamos? Muchas gracias. Esa es una buena pregunta, Francisco, sobre todo porque es verdad que los procesos de integración regional en América Latina y en Europa no son comparables, pero sí vale la pena puntualizar que los dos tienen prácticamente el mismo inicio cronológico, los dos son de alguna manera, o los dos comienzan
después de la Segunda Guerra Mundial, pero con un desarrollo bastante desigual, pese a todos sus problemas, pese a todas sus contradicciones. La integración europea ha avanzado de forma sostenida y las instituciones europeas están ahí, mientras que la integración latinoamericana está atravesando una crisis sumamente profunda, ¿no? Sin embargo, mientras la historia de la integración europea se limita a comenzar a partir de ese momento, y los padres fundadores de la Unión Europea son gente como, son políticos, son abogados, son economistas, son juristas, como Jean Monnet, inclusive como Winston Churchill o Schuman. Sin embargo, la integración americana tiene que remontarse en este discurso, que no es un discurso únicamente chavista, sino es un discurso mucho más extendido, tiene que remontarse a las propias guerras de independencia, al propio proceso emancipador. Los europeos no necesitan remontarse ni al Imperio Romano, ni a los griegos, ni a ningún momento posterior, ni a Napoleón, sino que lo ubican cuando efectivamente ocurrió, ¿no? No tengo una respuesta de por qué esto es así. De alguna manera yo creo que es consustancial al propio desarrollo del proceso emancipador, al hecho de que como consecuencia del mismo comienzan a formarse las identidades nacionales, comienza a desarrollarse el nacionalismo. La formación de las identidades nacionales es un proceso complicado, un proceso en el cual hay dos fases. Una primera en la cual los españoles americanos tienen que ser solamente americanos y dejar de ser españoles, lo que en términos freudianos se podría definir como matar al padre, y en un segundo momento esa identidad nacional ya no se define contra España, sino que se define contra el vecino, ¿no? Yo me sostengo como argentino en contra del uruguayo, del chileno, del peruano. Yo me sostengo como colombiano en contra del ecuatoriano, del brasileño y así, ¿no? Y este nacionalismo va a llevar a un lenguaje contradictorio de alguna manera, que es esta idea de la patria grande, ¿no? Una idea en la cual hay un destino común que está al final del camino, que es alcanzable si somos buenas personas, si somos gente con ideales, pero que se puede torcer rápidamente si entran a jugar intereses mezquinos, que serían los intereses de las oligarquías. Y esto evidentemente complica las cosas. Ahora, ¿por qué? La verdad que no tengo una clara respuesta sobre ello. Bueno, buenos días. Gracias, doctor, por su exposición. Gracias, profesora Carolina Guerrero, por este espacio. Fíjense, escuchando al profesor, al doctor Malamud, me causó una inquietud el encontrar a un Bolívar liberal, conservador y centralista al mismo tiempo. Esa idea, cuando usted habla de que es imposible encontrar al verdadero Bolívar, me lleva a una inquietud aún mayor, porque por supuesto esas contradicciones nosotros las arrastramos también a nuestro tiempo. Entonces esa constante apelación a Bolívar, esa constante justificación en Bolívar para algunos proyectos, ¿usted cree que se deba a un vacío de reflexión política para nuestro tiempo, de categorías desbordadas en muchos casos, o es solo para justificar o para legitimar unas posturas ideológicas? Gracias. Es posible decir que Bolívar, a pesar de que dudo que esta teoría haya estado bien fundada para cuando Bolívar estaba vivo, que es la teoría idealista de las relaciones internacionales, es posible decir que Bolívar, si la hubiera visto, la hubiera seguido. Es decir, Bolívar creía que los estados podían
forjar lazos en función a ideales y no a lo que en realidad ocurre, que es en relación a intereses. Y es por eso que los discursos de la integración que se fundamentan en las ideas de Bolívar son como un vestigio de esa teoría que murió con el primer sistema de Naciones Unidas, después de la Primera Guerra Mundial. Y es por eso que también tenemos una gran traba a la hora de realizar algún intento decente de integración latinoamericana. Gracias, Francisco Javier. Terminamos con la pregunta de la profesora Elisa Escobar León. La leo, la hace por el chat. Como venezolana, ¿qué elementos del Bolívar civil piensa usted, profesor Malamud, pudiésemos nosotros retomar en la reconstrucción de nuestra república civil, dada la presencia del mito bolivariano en todos los ámbitos de nuestras vidas? Muchas gracias. Bien, yo voy a contestar, voy a intentar juntar la pregunta de Miguel Fontán con la de Elisa Escobar, ¿no? Miguel Fontán preguntaba por qué esta necesidad de utilizar a Bolívar, ¿no? Es decir, es verdad que a partir de 2001 se ha intentado convertir a Bolívar en una figura de ámbito continental, por ejemplo, en 2005, 2006, no recuerdo exactamente la fecha, en el Carnaval de Río, una escola do samba, Unidos do Vila Isabel, desfiló con una gran figura de Bolívar de varios metros de altura y cantando canciones alusivas al Libertador. Pero esto no fue porque los brasileños de repente hayan descubierto la importancia de Bolívar, sino porque PDVSA había puesto $1,5 millones para que esto pudiera ser así, ¿no? O hemos conocido recientemente que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la serie de 15 festejos que va a hacer en relación con el bicentenario de la independencia o el quinto centenario de la destrucción de la capital del Imperio Azteca, va a ser en julio un acto coincidiendo con un nuevo aniversario del natalicio del Libertador, para de esta manera legitimar un poco sus actos con una especie de barniz latinoamericano, ¿no? Pero obviamente en Venezuela, dado el peso, la importancia que tiene la figura de Bolívar en el ideario colectivo, pues evidentemente las cosas son de otra manera, ¿no? Y de hecho, históricamente, cada vez que un dictador quiso, o un caudillo quiso, digamos, movilizar a la gente en función de un ideal, pues ahí estaba Bolívar, y esto pasó con Guzmán Blanco, pasó con Gómez, o pasó ahora con Hugo Chávez, ¿no? Entonces, evidentemente, ese culto a Bolívar, al que me refería antes, definido por Germán Carrera Damas, tiene un peso suficientemente profundo en el pueblo venezolano, y esto hace que pueda ser utilizado con una cierta facilidad, sobre todo porque permite movilizar al sentimiento nacionalista, al sentimiento nacional. Por eso, cuando Elisa Escobar me pregunta qué elementos del Bolívar civil piensa usted pudiéramos nosotros retomar en la reconstrucción de nuestra República Civil, yo lo que diría, y por supuesto que es una opinión muy, muy personal, muy particular, es que yo intentaría prescindir precisamente de la figura de Bolívar o del mito de Bolívar, ¿no? Es decir, intentaría construir la nueva república sobre valores institucionales, valores que tengan que ver con la democracia, con las instituciones, con el compromiso
entre los ciudadanos, ¿no? Y dejaría de lado esa cuestión. Y sobre la pregunta de Francisco Javier Márquez sobre las relaciones internacionales y lo que ponía en juego Bolívar, si los intereses o los ideales, yo lo que creo que Bolívar, como decía antes, Bolívar era un personaje claramente pragmático, ¿no? Y que en algunos momentos pone los ideales por encima porque eso le permite sacar un mejor partido de sus objetivos o lograr más fácilmente aquello que estima que puede obtener, y en otros momentos él pone o prioriza los intereses, ¿no? Es decir, por ejemplo, y a veces estas dos cuestiones están muy mezcladas, son complementarias, ¿no? Por ejemplo, cuando Bolívar se manifiesta contrario a la esclavitud, pese a todo su pasado como gran hacendado esclavista, ¿tiene esto que ver con los ideales o tiene que ver con los intereses? Y aquí evidentemente lo que encontramos es una mezcla de ambos, ¿no? Muchísimas gracias al doctor Carlos Malamud por esta excelente presentación que nos ha brindado el día de hoy. En nombre del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarias de la Universidad Simón Bolívar, agradecemos también a todos los participantes. Y estamos, bueno, listos para otro encuentro. Apenas terminamos todos de leer este interesante libro que acaba de publicar el doctor Malamud. Muchas gracias, profesor. Muchas Encantado. gracias, Carolina Guerrero, doctora Guerrero, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido realmente un placer pasar este tiempo con todos ustedes. Y muchas gracias a todos por la atención. Hasta la próxima.